Sin lugar a dudas, la capacitación es uno de los tendones de Aquiles en el uso eficiente de las nuevas tecnologías. El ingeniero Ricardo Melchiori describe a continuación cómo está trabajando el INTA con otras instituciones para acercar no solo la difusión, sino también el conocimiento y el beneficio del uso de las nuevas herramientas de agricultura de precisión. Argentina es uno de los países en donde más ha crecido la adopción de componentes vinculados a la agricultura de precisión. A través de una encuesta con productores, asesores y usuarios, el INTA analizó el uso que hacen de estas herramientas y las principales dificultades. En la versión anterior del curso hicimos la presentación de resultados de un amplio relevamiento en región pampeana, en donde diferenciamos en ese estudio la situación desde lo que conocíamos claramente, que viene trabajando INTA Manfredi con mucha precisión, que es la evolución de las ventas de componentes agroelectrónicos aplicados para la agricultura de precisión, que al día de hoy continúa en una tasa ascendente de ventas, que no se quiebran las curvas de venta en los productos, es decir, el crecimiento sigue constante, se aceleró a mediados de la primera década del 2000 y de ahí a la fecha sigue a tasas muy elevadas. Sin embargo, en ese mismo relevamiento nosotros nos preocupamos por preguntar a los usuarios qué estábamos haciendo desde el punto de vista agronómico con esa información que se estaba ganando, y nos encontramos con una serie de cuestiones que son un llamado de atención para nosotros, para INTA, en realidad para todos los interesados en la agricultura de precisión. Es muy llamativo ver que importantísimas inversiones en términos monetarios en componentes electrónicos que sin duda mejoran la eficiencia de la máquina. Y Argentina, claro que sobre eso está a un nivel de competitividad extremadamente elevado, en donde diríamos que la tecnología de último desarrollo a nivel mundial se está adaptando en Argentina, muchas veces con lanzamientos simultáneos en Estados Unidos para tomarlo como país de referencia, y en otros casos incluso con desarrollos anteriores, con menores escalas, que muchas veces toman empresas grandes de la agricultura de precisión después, y tenemos un par de años después el lanzamiento en Estados Unidos. ¿Y el soporte agronómico sigue la velocidad de adopción alcista que tienen las nuevas tecnologías? La maquinaria va a una velocidad y el crecimiento de la información y el soporte agronómico va a otra. Hemos evolucionado, entendemos que hay que mejorar en eso, pero en caso de hablar de la institución, la capacidad de dar respuesta a las demandas, si bien la amplitud de la red, los participantes en la agricultura de precisión dentro de INTA, hoy los tenemos desde Salta hasta el sur de provincia de Buenos Aires, todavía no tenemos suficiente cantidad de información. Ojalá que muchos más técnicos e investigadores se vinculen a estas temáticas. ¿Cuáles son los inconvenientes que van surgiendo en la utilización de las nuevas tecnologías? ¿Es capacitación o adopción de las mismas? Muy claramente en este relevamiento, y hablábamos de una encuesta muy significativa con 500 casos analizados, las cuestiones que tienen que ver con la capacitación de operarios e incluso de asesores, porque muchos de los respondentes de la encuesta fueron asesores en un altísimo porcentaje, señalan la necesidad de la especialización. Y esto lo vinculo con una situación que mencioné anteriormente, el tema de la necesidad de rever las currículas universitarias, las carreras de agronomía, producciones agropecuarias o carreras asociadas, que al día de la fecha no han modificado las currículas de manera significativa, incorporando a las materias vinculadas a esto, desde la maquinaria agrícola, el manejo de los cultivos, el manejo de los suelos, la fertilidad, a tener esta nueva visión de la agricultura, del reconocer la variabilidad, que es un cambio paradigmático en la agricultura, que ya no es nuevo, que ya hablamos de 14, 15 años de desarrollo, y todavía desde ese sector, desde el sector académico, no está la respuesta que uno espera, es que se revean las currículas universitarias incorporando fuertemente este tipo de tecnologías, este tipo de conocimientos, este tipo de dar cuenta de que la agronomía de la parcela, del control de la variabilidad, fue muy importante y fue la base del desarrollo de la agricultura de hoy, pero que hoy tenemos una nueva posibilidad, que es reconocer esa variabilidad, y si está presente tenemos que dar cuenta de ella. Y visualizamos que la información que se procesa todavía es muy poca, es decir, está la maquinaria, se la conoce, se la utiliza a la maquinaria, pero el procesamiento de la información todavía hablamos de que si un 30-40% de la gente, de los productores y profesionales que conocen y utilizan algo de la agricultura de precisión, un 30-40% decimos, hacen alguna práctica de manejo variable, un porcentaje muchísimo más bajo lo hace de manera adecuada. Es decir, hay un campo enorme
por trabajar desde las posibilidades que nos brindan las herramientas hasta la aplicación en el terreno. A futuro, uno de los temas por resolver es cómo traducir los datos y la información obtenida del lote en una acción concreta. Sin duda, en mucho mayor cantidad de tiempo invertido en procesarla. Durante este evento estamos viendo un montón de presentaciones que nos muestran cómo en el mundo se avanza muy fuertemente al procesamiento de la información. Pero desde mi perspectiva, muy fuertemente en el análisis en términos de almacenamiento, procesamiento en la nube, tecnologías de procesamiento y extracción de información, pero de manera abstracta, fuera del razonamiento agronómico. Me parece que es como que estamos dando un sobrepaso, un salto de escala en pasar de la carencia de la información a la superabundancia de los datos, y estamos volviendo desde eso queriendo inferir el comportamiento de los cultivos. Yo no sé en verdad, a ciencia cierta, si ese es el camino correcto. Es el camino que se está instalando desde las tecnologías de la información. Tenemos que debatirlo entre los agrónomos si esa información nos está llevando a interpretar mejor procesos que ocurren en el suelo, procesos que ocurren en la planta o interacciones entre ellas que permitan tomar decisiones de manejo en el cultivo. Yo encuentro una duda ahí importante. Me parece que el avance hacia las tecnologías de información es irreversible, pasa en otras disciplinas, va a pasar en la agronomía. El tema es si a nosotros los agrónomos que trabajamos sobre organismos vivos, ciencias biológicas, esa información nos va a conducir a resultados exitosos. Y los desarrollos que faltan en la agronomía, es decir, el interpretar cuáles son los cambios de manejo en los cultivos que nos conducen a mejorar la productividad en algunos casos, a reducir el uso de insumos. Hay campos interesantes en eso a desarrollar en términos de búsqueda de eficiencia o minimización de los impactos ambientales. Ese camino todavía está por transcurrirse y me parece que estamos todavía en un momento de invertir mucho tiempo en esto, porque si no, la distancia entre lo que podemos hacer y el beneficio económico y el cambiar la metodología en el campo cada vez va a estar más distante. ¿Y cuáles son las bases del trabajo de los nuevos software en los cuales están implementándose los desarrollos entre el INTA y las facultades? El primer paso fue una vinculación interesante entre el INTA y la universidad, es decir, buscando capacidades instaladas que sobran en la Argentina, en distintos organismos de ciencia y técnica y en las universidades especialmente, es decir, capacidades para el desarrollo y dar cuenta de problemáticas. Una interpretación, considero desde mi perspectiva, adecuada del problema, es decir, surgió de esa encuesta que relevamos de que los usuarios se enfrentan a disponibilidad de información de distintas fuentes, monitores de rendimiento, imágenes satelitales, mapeo de suelos, muy poca preparación agronómica para analizarla de manera conjunta, y ahí está el primer problema. El foco en esta situación, en el desarrollo de un software específico que permita integrar distintas fuentes de información de distintos orígenes hacia el análisis y el procesamiento, la delimitación de zonas y la generación de un archivo para hacer las prescripciones, se puso foco en la facilidad en el uso por el usuario, es decir, la mayor cantidad de autonomía posible para el usuario sin que esto se transforme en una caja negra en donde el usuario tampoco sepa nada de lo que pasa, sino en simplificar pasos y generar un producto o un archivo de salida que sea práctico y sencillo de utilizar para llevar a prescribir una dosis variable en un cultivo, que era lo que nos estaba haciendo falta. Teníamos que echar mano a diversos programas, para lo cual teníamos que primero tenerlos y segundo estar capacitados en el uso específico de cada uno de ellos, un problema no menor. Para el agrónomo que tiene diversos trabajos, si no está especializado en la agricultura de precisión, ese es un cuello de botella para entrar o no entrar. Desde que controla la siembra, calibra la sembradora, hace seguimiento de cosecha, seguimiento de plagas, enfermedades. Si además tenía que aprender a trabajar 3 o 4 software, y evidentemente no lo hace, no lo hacía, es evidente por los resultados de nuestra encuesta, así que lo que pretendemos desarrollar es eso. Melchiori explica cómo trabajan junto a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Litoral en un software que permita decodificar diferentes mapas y capas de información para simplificar su lectura. Ya está funcional en una versión beta, es decir, una versión de prueba y validación. Los resultados nuestros de validación son muy interesantes, muy buenos, diría.
No es el único software, pero sí probablemente uno de los únicos que permite hacer la integración de la fuente de información prácticamente de manera muy sencilla para el usuario, y la resultante también es un producto de muy fácil entendimiento. Creemos que es una herramienta que está haciendo falta, esperamos tenerla disponible muy brevemente. Se está discutiendo también con el grupo que lo genera la posibilidad de que este tipo de herramientas funcione en manera remota a través de la web, es decir, que no sea necesario la disponibilidad en un escritorio, sino que se pueda interactuar remotamente, como se ha mostrado que muchas tecnologías están funcionando hoy. Es decir, es una alternativa más sobre la que estamos trabajando en vinculación con la universidad, en este caso la Universidad Nacional del Litoral, con el Centro de Inteligencia Artificial de la Facultad de Ciencias Hídricas en Santa Fe.